Para el patrimonio neto, como vemos, ya tanto los resultados del ejercicio actual como el anterior están cargados, lo hace directamente por diferencia, ¿sí? Por diferencia de ingresos menos gastos, así que puede ser que surjan inconvenientes o diferencias en cuanto a lo que figura en el sistema, se las va a marcar y bueno, lo que tendrán que tocar en realidad es el estado de resultado. Diferencias de centavos por la reexpresión del estado comparativo. ¿Qué puede pasar? Que en caso de que se reexprese con decimales diferentes en cantidad de decimales, puede haber ciertas diferencias. En esos casos les va a figurar un cartel acá que va a decir, al lado de clasificar, va a decir ajustar diferencia y les va a permitir ajustar esas diferencias contra una cuenta de caja del reexpresado del actual. Nunca lo toca solamente el comparativo reexpresado. En ese caso se los va a permitir. Otro tema a tener en cuenta es la suscripción de capital. Acá, cuando el capital suscripto no coincide el ejercicio actual con el comparativo reexpresado, ¿sí? Va a mandar directamente a suscripción de capital. Lo mismo para el ajuste de capital, ¿sí? En cuanto a los aportes irrevocables, van a figurar aportes irrevocables en el caso de que se hayan clasificado. Les recordamos que siempre que tengan aportes irrevocables tienen que tener una cuenta de ajuste de aportes irrevocables. Si ustedes no la tienen, el sistema no les va a reexpresar una cuenta de ajuste de aportes irrevocables y lo va a mandar a una cuenta de ajuste del capital. Pueden surgir diferencias en el caso de que ustedes ajusten el aporte irrevocable sobre aporte irrevocable, ¿sí? Entonces, porque el sistema no va a ajustar, lo va a mandar o ajuste de aporte irrevocable o ajuste de capital y va a figurar alguna diferencia negativa, ¿sí? Eso, otras cosas que se pueden cargar acá es si existió asamblea o no. En caso de existir, carga el número de asamblea, cuál fue la fecha, ¿sí? Y si hay más de una asamblea, se puede agregar más de una asamblea. Acá se clica siguiente y las distribuciones que puedan llegar a existir para que impacten, ¿sí? En la contabilidad. Esto es meramente para hacer un cambio de resultado no asignado a las reservas o si existieron dividendos. ¿Sí? En cuanto a la distribución en el ejercicio anterior, recuerden que tenemos los saldos finales, entonces acá sí se pueden cargar también algunas distribuciones, ¿sí? Y una vez guardado ya el sistema automáticamente lo valida y es el neteo automático. Cosas a tener en cuenta, los, eh, los honorarios directores ya no se incluyen en esta evolución patrimonio neto, se tienen que previsionar e incluir, ¿sí? En el gasto del ejercicio, así que no impactarían acá, es un tema a tener en cuenta cuando generen los balances. Como pueden ver, ya el sistema también agregó en el pie de página el tema de las asambleas, ¿sí? Así que bueno, eso es todo de la esta evolución del patrimonio neto. Recuerden siempre cliquear aceptar.